Dios les bendiga en esta noche. Una vez más, estamos aquí en la Radio Cristo, la Piedra Angular, y como siempre es un privilegio de parte del Señor estar aquí, y más que un privilegio también es un compromiso estar en esta noche trayendo el mensaje de la salvación del Señor, y damos la gloria y la honra al Señor por todo lo bueno y lo maravilloso que Él es. Y solo por su gracia y su misericordia pues nos permite estar acá. Pedimos disculpas por empezar un poco tarde, pero no podíamos, teníamos acceso a cómo transmitirlo, pero gracias a Dios ya se logró hacer. Y enviamos un saludo a nuestro pastor José Lidia Rodríguez, y también gracias por permitirnos ser parte de su ministerio que el Señor ha puesto en sus manos, y a todas las personas que nos sintonizan en todas partes del mundo, ya sea Centroamérica, Suramérica, donde quiera que usted nos visite, nos esté sintonizando. Es un privilegio saludarle en esta noche. Me llamo Danilo Castillo, y en esta noche vamos a estar estudiando un tema, y el tema de esta noche lo encontramos en el Salmo 1 y en el versículo 2, y el tema de esta noche es meditando en la palabra de Dios. Ese es el tema de esta noche, y nos vamos a basar en el Salmo 1 y su versículo 2, y de ahí vamos a ir a Josué, capítulo 1 y versículo 8. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, versículo 2 del Salmo 1, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora vamos a ir a leer Josué 1:8, y dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu gracia, Padre, para obtener el oportuno socorro, Señor, y darte a ti la gloria, darte a ti la honra. Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi mente, de mi corazón, que todo lo que hable, que todo lo que diga, salga, Señor, para edificación de tu pueblo, para edificación de los que no te conocen. Que tu palabra, Señor, fluya como un río, y que llegue, Señor, a los lugares donde nosotros tal vez no podemos llegar, Señor. Tu palabra, Señor, llegará, Señor, y tocará los corazones que tenga que tocar. Te pido que me uses y que tomes el control de toda mi mente, de todo mi corazón, y ministranos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en este lugar maravilloso. Sin ti nada podemos hacer, y dependo de ti completamente, Señor, y me pongo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. En esta noche ese es el tema que estaremos tocando en el Salmo 1 y su versículo 2, y vamos a estar hablando bajo el tema meditando en la palabra de Dios. Y en esta semana ha sido un tema, se puede decir, un poco complicado estudiarlo, pero también a la misma vez ha sido una delicia, como dice el Salmo 2, estudiarlo y meditarlo tratando de la forma correcta, con un espíritu correcto. Y me gusta siempre estudiar con diferentes clases de Biblia, escuchar mensajes que me ayuden a entender tal vez lo que no logro entender. Y la misma palabra del Señor, como nos dice nuestro pastor, es su propio intérprete, y ella nos ayuda en una manera muy especial. Pero en esta semana
vamos a estar, en este día vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y me llamaba la atención un video que miraba en esta semana acerca de nuestro hermano Paul Washer, ¿verdad? Muchos tal vez lo conocen, muchos tal vez no lo conocen, pero me llamaba mucho la forma en que él ilustraba la gracia del Señor y él se presenta como un reportero y le pregunta a tres de las más grandes religiones, o a los tres más grandes creyentes que hay sobre la faz de la tierra. Y primero le pregunta el reportero, dice que le pregunta al musulmán que si él moriría, ¿a dónde él iría? Entonces el musulmán le dice que le responde pues que iría al paraíso. Y entonces el reportero dice que le pregunta que por qué él iría al paraíso. Entonces el musulmán le responde: porque amo el Corán y he leído el Corán y doy limosna a los pobres, visito los lugares santos y yo soy un hombre justo, yo iría al paraíso. Ese es el hombre musulmán. Entonces me llama la atención y espero que usted capte lo que a mí me causó al oír este mensaje. Y el segundo que el reportero le pregunta es a un judío ortodoxo y le dice: Señor, si usted muriera hoy, ¿a dónde usted iría? Y el judío ortodoxo le responde al reportero y le dice: yo iría al camino de los justos, yo iría al paraíso. Entonces el reportero dice que le pregunta al judío que por qué él iría al paraíso y el judío dice que le responde: porque amo la ley de Dios, yo estudio la ley de Dios, yo busco obedecer y someterme a la ley de Dios. Y dice también el judío le dice: soy un hombre justo y si yo muriera hoy, iría al paraíso. Vemos a estos dos hombres, al musulmán y al judío, que tienen la certeza de que ellos irán al cielo. Y después el reportero dice que llega al cristiano y le dice: señor cristiano, si usted moriría, ¿a dónde usted iría? Y el cristiano dice que le responde, le responde con gozo el cristiano al reportero y le dice: si yo moriría, yo iría al cielo. Y el reportero le vuelve a hacer la misma pregunta que le había hecho al musulmán y le había hecho al judío: ¿por qué usted dice que usted iría al cielo? Y él dice, el cristiano responde en esta manera: en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si el Señor tomara en cuenta mis pecados, no podría sentarme o estar de pie delante de Él. Vemos la perspectiva de tres hombres diferentes con por qué ellos creen que irían al cielo si ellos morirían. Y el reportero que se queda asombrado y le dice que no entiende, porque vemos que el musulmán le dice que irá al cielo porque da limosnas, porque lee el Corán y visita los lugares santos de los musulmanes. Y el judío le responde que porque él ama la ley, estudia la ley y vive bajo la ley. Y vemos de que el reportero se queda un poco como atónito, porque el cristiano no le responde de la misma manera, sino que el cristiano reconoce de que él no puede ser salvo por sus méritos propios, sino que solamente por la gracia y la misericordia y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata este mensaje en esta noche, meditando en la palabra de Dios, porque es importante meditar en la palabra de Dios, porque usted y yo un día vamos a partir de esta tierra y está en usted y está en mí, en que nosotros tomemos el camino correcto para llegar al paraíso,
Pero algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta es de que usted y yo no vamos a ir al cielo por nuestras buenas obras de caridad. No vamos a ir al cielo porque usted o yo nos creamos buenos, sino que solamente vamos a ir al cielo simplemente por méritos de nuestro Señor Jesucristo y de la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, simplemente por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien doy la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, porque usted y yo, en el libro de Romanos vemos de que usted y yo como creyentes, Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nadie puede alcanzar la gracia, nadie puede alcanzar la salvación por méritos propios, sino que solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un favor no merecido. Usted y yo lo único que merecíamos era el infierno, pero alguien que se interesó mucho por nosotros y murió por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos de toda maldad y de todo pecado. Vemos esta historia que les acaba de leer. Cada uno presenta sus méritos propios, pero vemos al cristiano de que reconoce de que no puede ser salvo por simplemente porque sea bueno o por sus buenas obras, sino que por las obras de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y damos la honra porque Él es maravilloso. Y es interesante porque en el libro de Isaías el profeta dice de que todas nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. ¿Qué está diciendo? Con todo el respeto para las mujeres, que nuestras obras delante de Dios vienen siendo como trapos de inmundicia. ¿A qué se refiere los trapos de inmundicia? Con todo el respeto para las mujeres que tienen que pasar ese martirio de la menstruación, a esos trapos de inmundicia, a eso se refiere cuando habla la Biblia en ese pasaje, de que nuestras obras delante del Señor no son agradables, porque nosotros en sí, por nosotros mismos, no podemos ser salvos y no podemos pretender alcanzar la salvación por sus méritos propios o por mis propios méritos, sino que simplemente por la palabra del Señor. Y ese es el tema de esta noche, meditando en la palabra de Dios. Usted y yo se nos ha dado la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos como el hombre bienaventurado, el varón bienaventurado del que el Salmo 1 está hablando, que medita, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando hablamos de estas cosas, es importante de que nosotros entendamos de que nuestra delicia está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo, nos muestra a nosotros en qué área estamos fallando y cómo debemos de vivir y cómo debemos de caminar mientras estemos con vida. Nosotros se nos ha dado el mapa o se nos ha dado la guía para que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y vemos cómo el Salmo inicia de que es su delicia para nosotros el leer la palabra de Dios cuando nos confronta nuestro pecado, nuestra maldad, es una delicia. ¿Por qué? Porque el Señor al que Él ama, Él corrige y nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Vamos a ver por qué la Biblia es tan importante en nuestras vidas. Es la única fuente de salvación por la cual nosotros hemos alcanzado misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de la palabra de Dios, nosotros hemos alcanzado y nuestros ojos espirituales han sido abiertos para entender la salvación. ¿Sabe cuándo se valora la salvación? Cuando leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos nos muestra nuestra condición en la que nosotros estábamos, y cuando nosotros entendemos que nuestra condición delante de Dios, de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando usted y yo entendemos de cuál era nuestra condición antes de venir al Evangelio, de que usted estaba muerto
y en sus delitos y sus pecados, entonces usted va a valorar la salvación. Usted y yo vamos a valorar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de cuán miserable era mi vida sin Dios, pero cuán agradable nosotros venimos a hacer cuando aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al quien damos la gloria. Nuestro mensaje debe de ser siempre honrando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué? Nuestro mensaje es guiado simplemente porque Él un día nos abrió nuestros ojos, nos quitó las vendas de nuestros ojos. Nosotros por nuestros propios méritos, como hablaba en el inicio, no podemos alcanzar la salvación. Por mucho que usted dé limosna a los pobres, por mucho que yo me esfuerce, incluso por mucho que yo me esfuerce a venir a la iglesia, pero si yo no tengo una comunión íntima delante del Señor, en la cual yo me humillo todos los días delante de Él, clamando por misericordia, y de eso hablábamos en el mensaje anterior que hablé acerca de las bienaventuranzas, cuando la Biblia habla del pobre en el espíritu. Les decía que bienaventurado el pobre en el espíritu. ¿Cuáles son los pobres en el espíritu? Aquellos que claman delante del Señor y como David reclaman de que en maldad ha nacido y que en pecado lo concibió su madre. Cuando usted reconoce la condición en la cual usted estaba y en la condición que ahora el Señor lo tiene, no queda más que derramar nuestras lágrimas delante del Señor por lo bueno y lo maravilloso que Él es, no por nuestras obras, no por mis obras de caridad que yo haga, no importa delante del Señor. Si yo no tengo una comunión íntima con Él en la cual yo derramo mi alma delante de Él, como el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y me encanta porque el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. ¿Por qué? Porque el salmista había entendido de que sin Dios nosotros, por muchos que nos esforcemos a alcanzar nuestras metas pasajeras, las vamos a lograr, pero si no tenemos a Dios, nuestra meta va a ser en vano, aunque la hayamos alcanzado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de un Salvador. ¿Y cómo sabemos que necesitamos a un Salvador? Porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros vivimos en una vida de desgracia, una vida lejos de la sociedad, aislados, donde lo único que nosotros encontrábamos era de que nos encontrábamos vacíos. Y eso es tan cierto que nosotros sin Dios, aunque tengamos todo el dinero, toda la fama que usted pueda tener, si no tiene a Dios en su corazón, usted es la persona más miserable que hay sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque en Él estamos completos, todo fue hecho por Él, todo es hecho para Él y por Él. Solo Él se merece la gloria. Por eso nosotros no tratamos de impresionar a la gente, sino que nosotros tratamos de vivir una vida que le agrade al Señor. Señor, ¿en qué te estoy agradando? ¿En qué te estoy honrando? Señor, ayúdame a vivir para ti. Esos son los pobres en el espíritu, que día con día reconocen su debilidad y que no viven exaltados creyendo de que son superiores a todos, sino que aquel que pobre en el espíritu siempre reconoce de que necesita de Dios. Todos los días de nuestra vida necesitamos el toque de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si usted y yo no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida no está completa. Por mucho que nos esforcemos a alcanzar las metas terrenales, nuestra vida está incompleta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de un Salvador. Todo el mundo necesita de un Salvador. Amigo que nos escuchas en esta noche, tu vida no tendrá sentido mientras tú vivas alejado de la presencia de Dios. Mientras tú no tengas
un acercamiento genuino, un arrepentimiento genuino, un cambio de vida radical en tu vida, tú nunca vas a ser feliz y nunca vas a lograr obtener el gozo de la salvación que nos habla la palabra del Señor. Ese es el gozo que la Biblia nos muestra a nosotros, que aunque hayan dificultades en nuestra vida, sabemos de que existe un poderoso Dios y Salvador, de que nos fortalece todos los días de nuestra vida y estamos de pie solamente por los méritos de Él, no por nuestras propias fuerzas, porque nosotros por sí en sí no podemos hacer nada. Y eso se trata este pasaje, porque el salmista dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿qué significa meditar? Buscando los significados, dice que significa pensar atenta y detenidamente sobre algo. Por eso la palabra nosotros nos manda a nosotros aquí en el Salmo 1 y en Josué 1:8 a que siempre meditemos en la palabra de Dios, porque incluso Pablo dice que todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es recto, que pensemos en esto. ¿Qué es lo bueno y qué es lo justo? La palabra de Dios. Y cuando pensamos en esto, a nosotros la palabra nos produce gozo, nos produce una satisfacción, es una delicia para nosotros, porque es importante cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios detenidamente, no simplemente la leemos, porque eso no es meditar. Leer la palabra y uno tras otro, eso no es meditar. Meditar es pensar atenta y detenidamente qué es lo que el Señor me quiere decir, qué es lo que el Señor me está hablando a mi vida, qué es lo que Él te quiere hablar a tu vida, por qué Él pone estos mensajes en nuestra vida para que nosotros los traigamos. Nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, tratamos de que por medio del Espíritu Santo el Señor nos diga, Señor, uno se acerca a Él y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo dé? Porque yo en sí, yo por mí mismo, yo no conozco la necesidad de la gente, pero lo maravilloso de Dios es de que Él sí conoce la necesidad de los que escucharán este mensaje, de los que escuchan los mensajes de la radio, cualquier mensaje que usted escuche, el Señor lo envió con un propósito y su palabra tan maravillosa no volverá atrás vacía sin hacer lo que ella tenga que hacer en su corazón. La palabra es como un martillo, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, los tuétanos de nuestros huesos, y ella es la que nos da vida a nosotros. La palabra de Dios nos da vida a nosotros. Por medio de la palabra, que es Cristo mismo, la palabra encarnada, es la que nos da a nosotros la esperanza de que nosotros vivimos en para muchos esto es locura, vivir en un evangelio en el cual caminamos por fe y no por vista, porque usted y yo como creyentes no vimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero por medio del Espíritu Santo que ha traído convicción a nuestro corazón y ha traído un cambio de mente, podemos sentir la confirmación del Espíritu Santo de que el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo fue completo para darnos la salvación. No tenemos que acercarnos nosotros creyendo de que podemos ser salvos por nuestras obras, por lo bueno que nosotros seamos o por lo bueno que usted crea que sea. Y esta tarde justamente hablaba yo con una persona ella me preguntaba y me decía que cómo uno, a qué iglesia yo pertenecía y ella me decía que iba a misas y yo la escuchaba y mientras ella me hablaba, yo le pude decir de que no se trata de ir a misa, sino que se trata de tener un encuentro personal con Jesucristo y arrepentirse de sus pecados y que el Espíritu Santo convenza a esa persona de pecado. Eso es el Evangelio, que nosotros anunciemos las virtudes de Él, pero en una forma de que la gente tiene que saber de que no basta simplemente en decir yo creo en Dios.
porque la Biblia también dice de que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos saben de que Dios es real, ellos saben de que Jesucristo es Dios y de que hay un mundo espiritual más real de lo que su nombre es su nombre y de lo que mi nombre es mi nombre. El mundo espiritual es real en esta vida. Las cosas que nosotros no podemos ver, quizás si Dios nos permitiera ver nosotros las huestes de potestades, los demonios, todo lo que circula este ámbito, Dios nos guarde, nosotros anunciaríamos con más delicadeza el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabríamos nosotros anunciar el mensaje correcto a las personas de que necesitan un Salvador y que necesitan venir a Jesucristo. Y esa persona ella me decía, yo no tengo que ir a la iglesia porque yo en mi casa yo puedo tener comunión con Dios, yo puedo rezarle a Dios. Y yo le decía, no basta con eso, tú tienes que tener un encuentro personal con Jesucristo para que puedas experimentar la salvación que Él ofrece. Pero no se trata de ritos. Yo tengo familiares que son católicos y no lo digo con gozo, pero lamentablemente están sobre el camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esta gente cree que porque hacen estas cosas no necesitan de Dios. Y Dios siempre tiene el cuidado aún de esta gente que continuamente están escuchando el Evangelio y rechazan el Evangelio. Pero en su misericordia Dios un día los va a tocar y ojalá Dios los traiga al Evangelio como nosotros un día nos trajo. Ahora vemos en Josué 1:8 también le dice que nunca se apartará este libro de la ley. Y le dice también, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es la ley de Cristo? En Romanos 10:4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Ahora, Pablo en el libro de Romanos ha demostrado a lo largo del libro de Romanos que la ley en sí no puede salvar a nadie y nadie puede guardar la ley, como estudiaba este mensaje y veía las diferentes creencias de los judíos, de los judíos ortodoxos y de los ultraortodoxos, y que ellos creen que porque tienen, imagínense cuántas leyes ellos tienen, 613 leyes ellos tienen. Imagínense por qué Pablo nos dice a nosotros que no volvamos a los rudimentos de la ley, porque cuando hablamos de la ley, ellos creen de que porque hacen estas cosas, y me llamaba la atención, porque en el pueblo, en la región de los judíos ultra ortodoxos, ellos tienen me llamaba la atención que, por ejemplo, vemos las cajas de correo, ellos ahí meten dinero y creen que con esas obras, con ese dinero que ellos, el dinero que juntan en ese lugar, les sirve para dárselo a los pobres, a aquellos que no tienen. Y de eso se trata la ley, tratar de hacer buenas obras para alcanzar el mérito de la salvación. Por eso Pablo nos dice a nosotros que nosotros no podemos ser salvos por las obras de justicia que nosotros hagamos. Y por eso le decía al principio que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. No podemos alcanzar la salvación por las obras de la ley. Por ejemplo, no sé por qué la gente se enfoca tanto en que, por ejemplo, ellos guardan el Shabbat, el Shabbat, el día sábado, y vemos cómo ellos creen de por qué hacen estas cosas. Y es interesante de que ellos viven en una región donde son como una familia, y veía yo un reportaje de que si ellos tienen que usar los baños o algo del vecino, ellos pueden entrar confiadamente entre ellos mismos, ellos se comparten todos, se ayudan mutuamente. Y algo que me llamaba la atención también es de que
en el Shabbat ellos no pueden usar ni los elevadores, entonces viven en unas casas bajitas. ¿Por qué? Porque no pueden encender, o la chispa del elevador consideran que eso no pueden hacerlo. Ahora imagínese cómo usted pretende, o cómo yo pretendería ser salvo por las obras de la ley. Por eso Pablo nos dice que no podemos ser salvos por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque si usted transgrede una ley, usted ya falló en todas las demás. Prácticamente, si usted falla en una, usted está fallando en las 613. Por eso nosotros debemos enfocarnos en la ley de Cristo. Por eso él dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo nos habla también en Romanos 3:23, por cuanto dice, por eso nosotros no podemos ser salvos por las obras de justicia. Pablo en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay ni uno solo que sea justo delante de Dios. Todos estábamos condenados, todos merecíamos el infierno, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo nos está mostrando nuestra condición en la que nosotros estábamos, y ahora en la condición que Él nos tiene, y dice que Él nos dio vida a nosotros por medio de Cristo. Ahora, la ley siempre apuntaba hacia algo más allá de sí misma. La ley siempre apuntaba a Jesucristo. Tal como dice Pablo, Cristo siempre tuvo la intención de ser el fin de la ley. Cristo cumplió la ley perfectamente y cumplió todos sus requisitos una vez y por todas. ¿En dónde vemos esto que Cristo cumplió la ley a la perfección? Porque nosotros, usted y yo, no la podíamos cumplir a la perfección. Ahora, la justicia de Cristo está disponible para todos aquellos que creen en Él. Esta es una idea que explora con mayor detalle el libro de los Hebreos. Vaya a leer el libro de los Hebreos y lea el capítulo 8. En ese libro el escritor explica exactamente cómo Dios siempre había tenido intención de ofrecerle a las personas un nuevo pacto. Ese pacto fue establecido por Cristo. En Cristo estaba destinado a poner fin a la dependencia del hombre y a los rituales y de sacrificios y animales que hacían en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos practicaban el sacrificio de animales. ¿Y qué es lo que hacía el sacrificio de animales? Cubría el pecado solamente, no quitaba el pecado. Ahora, cuando Cristo muere una sola vez en la cruz del Calvario, en propiciación por nuestros pecados, Él quitó el velo de nuestros ojos y aquella pared que había entre Dios y nosotros. Ahora nosotros podemos ver la luz de Cristo. Ahora nuestros ojos han sido abiertos y podemos alcanzar la salvación, no por nuestros propios méritos, sino por el mérito de Jesucristo, que hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Lea el libro de los Hebreos. Ahí le habla a usted que Él se presentó una vez y para siempre. El sacrificio de Él fue perfecto. Por eso Él en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Ya no se necesitan más sacrificios de machos cabrillos, de palomitas, de nada de esto se necesita para agradar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos agradar a Dios? Viviendo una vida en santidad, una vida que le agrade al Señor, una vida que continuamente busque la presencia de Dios. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo nos dio acceso y tenemos acceso al Padre por medio de Él, y solamente por méritos de Jesucristo, por nadie más. Por los méritos de usted y los míos estamos perdidos, no podemos alcanzar salvación. Usted y yo no podemos cumplir esos 603 mandamientos o preceptos que ellos tienen. ¿Por qué? Porque sería imposible. Si usted falla en uno, estaría fallando en todos. Por eso el gran mandamiento en Mateo 22:36, y le preguntan los rabinos, le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntan a Jesús, y Jesús, vea cómo Jesús le responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vea la detonación de este versículo. Todo, dice, con todo tu corazón.
Usted y yo debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Por eso el mensaje de esta noche, meditando en la palabra de Dios, nuestra mente tiene que estar enfocada en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Él hizo un sacrificio perfecto por todos nosotros. Él se entregó en propiciación por nuestros pecados y como le decía, la sangre de estos animales solamente cubría el pecado. Ahora la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos dice la palabra del Señor, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? El pecado tiene que ser quitado de nuestras vidas, no tiene que ser cubierto, sino que tiene que ser quitado, arrancado de nuestras vidas y vivir una vida que le agrade al Señor continuamente. Sigamos leyendo en el versículo 38 de Mateo 22, que dice: este es el primero y gran mandamiento, y el segundo, le dice, es semejante. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Y el Señor lo resume ahí, le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vea cómo el Señor siempre atacaba y les decía sus verdades a los máximos religiosos de aquella época, a los fariseos que creían que podían engañar a todo mundo, pero a Dios no lo pueden engañar. Ellos creían, por eso cuando vemos a aquel joven rico, le dice al Señor que qué debe de hacer para heredar la salvación. O una cosa que usted y yo debemos de entender: usted y yo o nuestros hijos no pueden heredar la salvación de nosotros. Nosotros podemos inculcarle, como dice el Salmo 1, enseñarles a que mediten la palabra de día y de noche, y el Señor los va a alcanzar. Pero la salvación no es hereditaria. Y el Señor le dice a este joven: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que este joven se fue triste. ¿Por qué? Porque no pudo hacer esas cosas, porque tenía muchos bienes y tenía su corazón puesto en los bienes terrenales. Por eso el Señor le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y muchas veces eso es lo que cuesta, deshacernos de las cosas materiales para amar al Señor, para vivir para el Señor. ¿Por qué? Y este joven le dice: yo he guardado todas estas cosas, he guardado la ley. Pero no basta simplemente con guardar la ley como tú dices que la guardas. Sería imposible que usted y yo cumplamos todos los requisitos de la ley que requiere para que usted y yo, entonces, haríamos a un lado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al Señor que nuestras obras son más que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es de necios creer que nosotros podemos ser salvos por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos. Usted no puede alcanzar la salvación. Yo no puedo alcanzar mi salvación por muy bueno que yo sea, o por muy guapo que yo me crea, o porque yo crea que soy la mejor persona. No, la mejor persona y la única buena persona es Cristo, el que murió por nosotros. Y métase eso en el corazón. Usted no puede alcanzar la salvación por sus méritos propios, solamente por los méritos de Jesucristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Le hablaba en el principio. Es favor no merecido. Nosotros no merecíamos esto, pero por la gracia y la misericordia del Señor, Él un día nos alcanzó y trajo la convicción en nuestro corazón para que nosotros nos volviéramos a Él. ¿Por qué? Porque andábamos perdidos y vivíamos sin pastor, como ovejas sin pastor. Vivíamos alejados de Él. Ahora estamos tratando la manera cada día de honrarle al Señor en lo más que podamos. Ahora, meditar, cuando le dice meditarás en Él, esto es leer pensando y reflexionar en la palabra de Dios. Ahora, la práctica existen varias prácticas de meditación y una de ellos, la meditación trascendental, que tiene raíces del hinduismo. Yo, mientras estudiaba esta palabra de meditar, la Biblia es clara cuando nos dice que debemos meditar. No es una palabra o una frase sin sentido, sino que es la palabra de Dios. Esa es la meditación correcta. La persona en su ley medita de día y de noche. La persona que medita en la palabra de Dios es bendecida, según el Salmo 1, versículo 2. Ahora, para obtener la paz
es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. La paz no se encuentra cuando alguien vacía su mente, sino cuando la llena de la palabra de Dios. ¿Por qué hoy vive la gente sin paz, vive en ansiedad? Porque no conocen de la palabra de Dios. Y si conocen la palabra de Dios, la tienen allá empolvada, no la leen y no viven conforme a la palabra de Dios. Es interesante porque cuando vemos sobre estas prácticas trascendentales de la meditación trascendental, es una práctica del hinduismo. Es una de las religiones, el hinduismo es una de las religiones más grandes y más conocidas y más antiguas. Ahora, es también una de las más diversas y complejas, teniendo aproximadamente 6 millones de dioses. Es increíble cuando estudiamos esto acerca de la meditación que ellos practican. ¿Por qué yo traigo a relucir esto? Porque de ahí viene la raíz del yoga. Mucha gente practica estas cosas y no saben de las cosas que están practicando. En el hinduismo ellos creen que su mente se relaja, pero no, y también dice que se conectan con otros espíritus. Eso no le agrada al Señor. Ahora, ¿por qué? Según ellos tienen 6 beneficios, pero que son 6 beneficios erróneos que ellos supuestamente obtienen al hacer esta meditación. Y se los voy a leer. Ellos dicen que cuando practican el yoga, ellos dicen que reducen el estrés y la ansiedad. Número 1, reducen el estrés y la ansiedad. Dice que les ayuda a mejorar el estado de ánimo, aumenta su concentración. 4, fomenta la paz interior, mejora la conciencia corporal. Y número 6, dice que mejora el sueño. Probablemente hay más mentiras que ellos, según ellos, obtienen este beneficio, pero no saben de lo que ellos están practicando. Ahora, a usted y yo como creyentes, usted y yo no podemos practicar del yoga. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Usted se está conectando con espíritus y luego se pregunta por qué usted está enfermo o por qué usted no puede dormir. ¿Por qué? Porque está haciendo prácticas que usted no debería de hacer, o prácticas que son abominables delante de Dios. La única meditación que la Biblia aprueba y que usted debe de hacer es que medite en la palabra del Señor. ¿Cuándo? De día y de noche. Ahora le voy a dar 6 verdades de los que la Biblia nos enseña a nosotros que debemos de practicar para que nosotros obtengamos todas estas. Ellos están diciendo que obtienen estas, ellos lo consideran como una verdad, pero son mentiras. Ahora les voy a decir, ahora la Biblia nos habla a nosotros de la ansiedad. En Filipenses 4:6 dice, Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. ¿Por qué la gente vive en ansiedad o por qué vive la gente afanosos? Porque no están orando, no están confiando plenamente en el Señor, no están meditando en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús sobre el afán y la ansiedad? Si usted quiere encontrar respuestas de la Biblia o respuesta con esto que la gente le quiere meter mentiras, busque en la Biblia. En la Biblia siempre va a encontrar una respuesta correcta de lo que usted debe de hacer y de lo que no debe de hacer, lo que yo debo de hacer y lo que no debo de hacer. ¿Qué dijo Jesús sobre el afán y la ansiedad? Ahora en Mateo 6:24 al 35, Él nos dice, por tanto os digo, no os afanéis pues por vuestra vida, qué habéis de comer o qué debéis de beber, ni por vuestro cuerpo o qué habéis de vestir. Y Él hace esta pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Él dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora le dice otra pregunta, ¿no valéis mucho más que ellas? Y la clave está aquí en el versículo 33. Versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos otra vez? ¿O qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahora en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Ellas van a ser agregadas a nosotros. Nosotros no tenemos que buscarlas. Simplemente tenemos un trabajo porque verdaderamente necesitamos trabajar, pero nuestra prioridad debe de ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice el versículo 34, así pues,
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Ahora, el segundo beneficio, la segunda verdad que encontramos al meditar en la palabra de Dios acerca del estado del ánimo. Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 15, dice el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite y en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Se da cuenta que el apóstol hace estas preguntas. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Ore. El apóstol dice, ore. Si se siente afligido, ore. Y si se siente alegre, cante alabanzas al Señor. Ahí está el gozo y ahí está el estado de ánimo correcto que nosotros debemos tener. Ahora, en el punto número 3, el enfocarse, nosotros como creyentes que meditamos en la palabra de Dios, nuestro enfoque espiritual está en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice el versículo 2, el apóstol diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo nos está diciendo a nosotros que nos enfoquemos en las cosas que son eternas, que no nos enfoquemos en las cosas pasajeras. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando usted y yo tenemos el conocimiento y la palabra de Dios, entonces somos lo que dice Hechos 1:8, una dinamita. ¿Por qué? Porque Pablo también lo vemos en Corintios, creo que es capítulo 9, donde dice que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué le está diciendo? Que la mucha letra sin el Espíritu Santo de Dios no lo lleva a ningún lugar. Pero cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios y tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces usted y yo somos lo que dice en Hechos 1:8, una dinamita, que en el momento que se nos presente la oportunidad de hablar el Evangelio, lo vamos a hablar sin ningún temor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vivifica. Él es el que da vida. La palabra de Dios nos da vida a nosotros para anunciar las buenas virtudes de Él. Ahora, vemos de que esta práctica del yoga quiere obtener la paz interior. Ahora, ¿qué encontramos en la Biblia nosotros acerca de la paz? ¿Qué es lo que el Señor nos dijo acerca de la paz? Dice en Juan 14:27, dice, la paz os dejo, le dijo el Señor a sus discípulos, mi paz os doy. Y Él dice, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene paz, no conoce la paz. El mundo siempre vive en disensión, siempre vive en pleitos. ¿Por qué? Porque no tienen la paz de Dios. Dice, y de ahí dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que Él nos da sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido plantada en nuestros corazones y poco a poco tiene que ir dando fruto a su tiempo. Ahora, nosotros estamos hablando de que para hacer estas cosas, para obtener, vemos también en Romanos 5:1. ¿Por qué hablo de esto? Porque dice 5:1, versículo 1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Usted amigo, quiere tener paz. Aquí está la respuesta. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted nunca va a poder tener paz si no tiene a Jesucristo en su corazón, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no cambia su vana manera de vivir y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tal vez usted no entienda qué es la palabra justificados. Es el acto de Dios perdonar a los pecados y declarar justa a una persona. Ahora vemos, en la Biblia dice que no hay ni uno bueno y que no hay ninguno justo. Ahora, ¿cómo Dios nos puede ver justos a nosotros? Simplemente nos ve justos y nos justifica por medio del sacrificio. Todo tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él
Dios nos declara justo, el pecado es perdonado, ahora somos sus hijos y tenemos comunión los unos con los otros por medio del sacrificio ¿de quién? De Él, no por nuestro propio mérito. Esto se logra a través de la fe en Cristo, quien murió en la cruz para quitar los pecados de la humanidad. Vemos otra vez, quitar. No basta con cubrir el pecado. El pecado tiene que ser quitado de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que la verdad de Dios y el Espíritu Santo de Dios venga a morar en nosotros, y ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Y la paz y el gozo que producen el Espíritu Santo nos ayudan a nosotros a continuar en este caminar. Ahora, vemos en Timoteo, hablando acerca de ejercitarse para la piedad. Primera Timoteo 4, versículos 7 al 8. Le dice Pablo, desecha las fábulas profanas y viejas. Y le dice Pablo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida, de esta vida presente y de la venidera. Le está diciendo Pablo, la disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa. En 1 Corintios 9, 24 al 27. Por eso esta noche el tema es meditando en la palabra de Dios. La Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si todas estas mentiras que yo les mencioné, yo no se las contradigo con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre cada uno de ellos? Yo soy un mentiroso, pero vemos que la palabra de Dios siempre está ahí para salir a la verdad y para dar a luz la verdad. Y dice 1 Corintios 9, 24 al 27, dice una pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Una pregunta, de ahí dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Está hablando de las Olimpiadas, de que ellos se abstienen de muchas cosas para obtener una corona corruptible, una corona que va a pasar y dejará de ser. Pero nosotros, Pablo nos está diciendo que nosotros estamos corriendo en este caminar con el Señor por una corona incorruptible, una corona que no va a perecer, una corona para toda la eternidad. Y versículo 6 dice Pablo, así que yo, dice, de esta manera corro, dice Pablo, él se está poniendo como ejemplo. Dice, no como a la aventura, de esta manera dice peleo, no como quien golpea al aire. O sea, nosotros no tiramos golpes al aire pensando de que sí lo voy a... No, dice, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. Dice, ¿y por qué? Porque esta carne es mala, nos lleva siempre... Cada día, por eso el Salmo, en pecado me concibió mi madre. El pecado siempre está delante de usted. Ahora él dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vemos a Pablo dándonos una clase a nosotros de que cómo nosotros debemos de correr esta carrera con Cristo Jesús y por qué es importante meditar en la palabra de Dios. El tema de esta noche es meditando en la palabra de Dios. No se deje engañar por estas, como le dice Pablo a Timoteo, por fábulas mentirosas, que no lo conducen a la verdad. Usted, si es cristiano, no puede practicar estas cosas, no puede practicar el yoga. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, y ese sí que lo va a guiar hacia toda verdad. Eso fue lo que el Señor nos dijo, que nos dejaría al Consolador, el Paracletos de Dios, el Espíritu Santo, que nos guiaría hacia toda verdad. Por medio de Él nosotros tenemos la iluminación de la palabra de Dios para entender lo que Él nos quiere hablar. Tal vez nos falten muchas cosas, pero lo poco que Él nos vaya dando para nosotros es una delicia que nosotros logremos entender estas virtudes maravillosas del Señor. Ahora, hablando sobre el último punto de ellos dieron 6 puntos
o más bien yo le di 6 puntos de lo que ellos practican con mentiras acerca del yoga. Ahora el punto número 6 encontramos acerca de la paz que ellos buscan. Ahora, en el Salmo 4:8, un versículo conocido que yo me encanta y se lo trato de, mi hijo se lo sabe y lo practica y lo sabe de memoria. Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros no necesitamos practicar esto para nosotros tener paz. ¿Por qué? Porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos tener paz sin el Espíritu Santo de Dios. Él es el que produce paz, Él es el que produce gozo, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo es hecho por Él y para Él. Ahora en Proverbios 3:24 dice así: cuando te acuestes, dice, no tendrás temor. La gente tiene temor, se acuesta con temor, sino que dice, te acostarás y tu sueño será grato. O sea, nuestro sueño delante del Señor es grato. Nosotros nos dormimos, como dice el salmista, en paz nos acostaremos y así mismo dormimos. ¿Por qué? Porque su mano nos sostiene todos los días de nuestra vida. En el Salmo 119, para ir concluyendo en esta noche, dice el salmista, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. O sea, el salmista le está haciendo, le dice a Dios, hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Para qué? Para meditar en la palabra de Dios. Si usted quiere practicar la meditación, practique la meditación pues, de la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios de día y de noche y verá lo que dice el Salmo, que todo lo que usted haga le irá bien. Cuando vemos en Josué 1:8 que todo lo que usted haga, Dios le hace esa promesa a Josué, que medite de día y de noche y que todo le va a ir bien. En esta noche espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, los que nos sintonizan en esta noche y los que escucharán después de esta noche el mensaje. Yo sé que Dios es bueno y Él siempre trae palabras de vida a nuestra mente, a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en quien tú tienes complacencia, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Si en esta hora hay alguien, Señor, que necesita salvación, te pido que tú toques su corazón y traigas arrepentimiento a su corazón, Señor, y que alcance la salvación, Señor. Si hay entre el medio de los nuestros, Señor, alguien que esté escuchando y necesita sanidad, Espíritu Santo de Dios, toca sus cuerpos y llega, Señor, a donde nosotros no podemos llegar. Enviamos tu palabra, Señor, a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, Señor, a Europa, a todas partes, Señor, donde nos estén escuchando. Que esta palabra, Señor, poderosa, llegue y transforme, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Los invitamos siempre a sintonizarnos todos los viernes a las 8 de la noche. Tratamos de aquí de la hora de aquí en Estados Unidos para que usted nos sintonicen y esperamos siempre ser de bendición, traer una palabra de aliento. Ese es nuestro único deseo. Nuestro deseo no es ser conocidos, sino que nosotros anunciemos a las virtudes de nuestro Señor Jesucristo y que usted conozca de Él, porque de Él es todo y para Él es todo. Dios les bendiga en esta noche y los vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.